El uso del péndulo. La verdad, el péndulo es una herramienta muy útil a la vez que muy mitificada. Existen dos formas en que el péndulo se puede mover, una en que como manifestación del inconsciente, su forma más habitual, y una en que es una herramienta mediúmnica aunque mucho menos frecuente. El cuerpo humano está constantemente en movimiento, la respiración, los latidos del corazón y las variaciones en la presión sanguínea generan una constante oscilación, muy sutil pero no por ello nula. Cuando la persona sostiene el péndulo, este se ve afectado por la vibración del cuerpo. Con esto no hablamos de vibraciones y energías en un sentido místico, sino netamente físico. Cualquiera que sostenga un péndulo podrá ver que se mueve naturalmente siguiendo al cuerpo, hasta ahí todo bien. La mente inconsciente es justamente capaz de administrar la respiración, latidos cardíacos y presión sanguínea, por lo que es capaz de alterar el movimiento natural del cuerpo. Dicho lo anterior, queda claro que cuando la mente inconsciente quiere expresarse puede usar los sistemas que controla para hacerlo. Así entonces lo usual es que el péndulo de la respuesta propia del inconsciente el que controla su vibración, las respuestas de sí, no o tal vez que se suele pedir como referentes no son más que la forma en que el inconsciente se comunica, por ello que cada radiestesista debe establecer su propio patrón de respuestas. Algunos dicen que la oscilación del péndulo es muy grande comparada con la del cuerpo y con eso aluden la acción de fuerzas y energías cósmicas y bla bla bla. Si bien las oscilaciones naturales del cuerpo son pequeñas, se acumulan en el péndulo mediante un fenómeno físico llamado resonancia. Este fenómeno puede generar un efecto tan intenso que es la causa de que una tropa de soldados marchando con paso regular deba romper este ritmo si cruzará un puente, a riesgo de que las vibraciones por resonancia se vuelvan tan intensas que lo rompan. Esto también puede ser provocado por el aire en los puentes de cuerdas, como se vio en el caso del puente de Tacoma en 1940, algo que está documentado e incluso filmado, pudiendo encontrarse vídeos sobre el tema en YouTube. Veamos ahora cómo conseguir resultados con el péndulo. Lo primero que debe hacer quien quiere aprender a usar el péndulo es comprender que su mente inconsciente responde con el movimiento de este. Así entonces debe pedir que su inconsciente le manifiesta su acción sobre el péndulo a través del movimiento. No requiere que sea de ningún tipo en particular, solo moverse. Conseguido lo anterior se pasa a generar un patrón de respuestas. Pídale a su mente inconsciente que le indique qué clase de movimiento corresponde a un sí, tómese su tiempo para que se haga evidente la clase de movimiento, esto podría requerir varios intentos. Conseguido esto pase a preguntar la forma del no, nuevamente espere a que la respuesta se haga clara. Finalmente pase a preguntar la forma en que responderá de forma inconclusa, los tal vez, quizás o cualquier forma de respuesta no definida. Este paso es fundamental pues es el que le dará la clave de comunicación con su inconsciente y se recomienda practicarlo siempre antes de hacer una pregunta. Lamentablemente algunos autores creen saber cómo funciona y responde el inconsciente de todos y les dan respuestas fijas, es decir, una clave universal de cómo se debe mover para un sí o para un no, pero a poco andar se comprueba que esto es bastante poco fiable. Una vez establecido el patrón de respuestas es cuando viene lo difícil, esto es la etapa de preguntas, aquí la dificultad radica en la formulación de las preguntas a realizar. Estas deben ser directas y carentes de ambigüedades, deben ser formuladas de tal manera que solo pueda haber respuestas de sí o no, debe entender que su mente inconsciente siempre le dará la respuesta correcta, pero si la pregunta fue errada o ambigua de poco le servirá, debe tener una expresión clara y ojalá ser breve. Su mente inconsciente es como un perro y su mente consciente es la pulga que cree cabalgar al perro y que éste va donde ella quiere. Su mente inconsciente nunca le mentirá al responder, pero eso no significa que vaya a satisfacer al consciente. Debe tener una clave de cierre de pregunta. Esto significa que debe haber un separador, un punto y aparte entre una pregunta y otra, esto para que no se vea una superposición de respuestas. Para esto se suele hacer que el péndulo de un toque contra madera o alguna superficie, se suele decir que es para descargar energía, pero es notablemente más simple. Es solo indicar que acabó una pregunta y se procede a una nueva. Este pequeño ritual de cierre de cada pregunta debe usarse en todo momento incluyendo la generación del patrón de respuestas. Con esto debería ser capaz de usar el péndulo en forma integral para obtener respuestas de su ser más interno, el resto es mera mitificación. Existe otra modalidad de uso del péndulo pero requiere entrenamiento adecuado y esta es la forma mediúmica. Esencialmente la persona se entrena para liberar su mano a favor de un ser de los planos sutiles que la usará como medio de expresión, sea un muerto,
un ángel, un guía espiritual o cualquiera de la gran variedad de seres que habitan dichos planos. Evidentemente es algo más difícil de lograr y requiere entrenamiento, a la vez de implicar un peligro inherente frente al hecho de que, excepto se posea plenamente desarrollada la clarividencia, o sea, se puede usar en cualquier momento a voluntad, y no los chispazos ocasionales que muchos alegan, es difícil que se pueda distinguir quién o qué es el que usará esa mano, aunque claro, si ya tiene ese nivel de clarividencia, podría usarla para hallar las respuestas que necesita directamente, sin necesidad del uso de un péndulo. Por lo tanto, en términos generales no es algo que tenga mucho sentido realizar. Existen libros completos de cartillas para radiestesistas, para toda clase de mediciones. Estos pueden ser útiles en la medida en que dan a la persona ideas de cómo formular sus preguntas, si bien para un radiestesista con experiencia resultan más en una pérdida de tiempo, ya que alguien con experiencia ya ha afinado la habilidad de formular preguntas precisas, aunque puede ser muy útil para obtener información ante temas en que existe más que una respuesta dual a lo cuestionado.